Muy buenos días para todos. Hoy 18 de agosto, en una mañana fría, por lo que parece en las diferentes ciudades donde nos encontramos, Bogotá, Cali y Jamundí en este momento. Pedimos la presencia de nuestros santos ángeles de la guarda, la presencia de la Santísima Virgen María, donde está la Madre, está San José, y con la presencia de la Madre y el Hijo, porque donde está el Hijo está la Madre, pedimos la presencia de la Trinidad misma. Sellamos este espacio, este momento, este encuentro con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Pedimos la presencia del Espíritu de Dios, el Espíritu que nos guía a toda verdad, que sea el Espíritu Santo quien nos acompañe, nos guíe, nos ilumine y nos muestre, además de la lectura misma, que nos quiera revelar el Señor, cuál es su deseo para esta mañana, cuál es la inspiración que nos quiere dejar como el aprendizaje y la reflexión de la semana. Bienvenidas todas. Bienvenidos en un futuro las personas que puedan ver este video a través de los medios digitales. Esto lo hacemos para la mayor honra y gloria del Señor y por un pedido del Señor. Íbamos para el capítulo 9, ¿no? Otras revelaciones que continúan afianzando la misión de escribir. Son frecuentes las visiones donde se ve hablando a multitudes. En un avión, al lado de la ventana, leyendo y preparando una conferencia. Ella pensaba si era una locura y su mente jugándole una mala pasada. Además se preguntaba cómo sería posible, a lo que él rápidamente le contestaba. Dios, yo soy el Dios de los cómo. Coloco mis manos en tus manos. Bendecirás si crees en mi palabra. Solo alza las manos. Te confirmaré este regalo que te he hecho. Guárdalo en tu corazón y en tu libro. Sentirás profundos dolores por amor a mí. Yo, no soy digna, Señor. Dios, tu mirada siempre de amor, tus ojos son mis ojos. Pasados todos estos años y viendo con mirada de retrospectiva como armando el rompecabezas de una historia, lo que ha pasado, los hechos, las fechas, se contienen en este libro. Ha sido la gracia del Señor ayudándole en su escritura y el aporte invaluable de las oraciones de quienes la acompañan en este caminar, lo que hizo posible que el libro fuera terminado. ¿Por qué te afanas por el futuro? Déjamelo a mí. ¿Por qué piensas en los cómo? Ella se vio en esa meditación alrededor de su misión con él, en medio del desierto, con un vestido hermoso y una mochila. La misma contenía una Biblia y un grano de mostaza, y le dijo que muchas veces irían ahí, cuando él necesitara darle instrucciones. Esto fue muy real tiempo después en su estadía en Spokane, en Washington, en el año 2014, que fue cuando empecé a escribir el libro. Él me llevó a un desierto. Efectivamente, así fue. Por eso voy a seducirla, voy a llevarla al desierto y le hablaré al corazón. Oseas 2:16. Necesitas más docilidad. Terminarás trabajando para mí, escribiendo, dictando conferencias, orando por otros. No te preguntes los cómo ni los cuándo, que yo te mostraré cada cosa en su debido momento. No será intempestivo. Te conozco y sé que no puedes manejar esas cosas. Además, no sería sencillo. Todo irá tomando su propósito, hija tan querida. ¿Ves aquí la semilla del sueño en tu corazón? Serénate. No te quiero corriendo por la vida. Cuando corres, no escuchas mi voz. La caridad muchas veces es tiempo, amor, dedicación con los que están cerca de ti. Por ejemplo, ¿cuándo has orado por quien cuida a tus hijos? Mira a tu alrededor. No tienes que ir muy lejos. El que te cuida el carro, el del semáforo, quien te sirve en la universidad. ¿Por qué caridad lo limitas a limosnas? ¿Acaso solo eso pide? Cuando te pido que ores por ellos, cuando necesitas de tu tiempo, hay expresiones de la caridad, pero su esencia es el amor al prójimo. Pregúntame siempre, Señor, ¿tú qué harías? Cuando haces tus labores con amor, en ti hay caridad. Cuando escuchas con atención, cuando amas, me amas. Entiende, hija, que cada cosa en el prójimo es conmigo. Dar amor hasta sentir que quedas seca
será la medida para yo colmarte otra vez. Amar es la clave, amarme en los demás. Donde estés ahí es tu Calcuta. Me hacía referencia a la Madre Teresa de Calcuta, cuya misión nació en su ciudad. Hija mía, tan débil y pequeña, necesitas la ternura en ti, en tus gestos, en tu voz, en todo. Pídele a mi madre esa gracia, ella que es toda dulzura y amor. En el plano espiritual tenemos una misión, liberaremos cadenas. Esto se irá dando poco a poco con mi guía y gracia. La caridad puede tener expresiones diversas, pero en esencia es el amor. No es solo limosna lo que pido, es ternura y amor con el prójimo, tiempo, atención, escucha y dedicación. Yo nunca miro los pecados, miro a mis hijos y los lleno de la presencia creadora de Dios. Afortunadamente Él no nos ve desde ahí, sino desde el amor compasivo. He visto la hija de mi creación. Pídeme la gracia de ver con mis ojos, para que no veas apariencias y pecados, sino que veas en todos a tus hermanos en Cristo. Señor, concédeme la gracia de experimentar tu amor misericordioso y de ser misericordiosa con y para los demás. Miren qué belleza Eso. este capítulo, ¿no? Es una invitación a redefinir como hemos definido la compasión o la caridad para extenderlo a la regla de oro. Y la regla de oro es trata a los demás como deseas ser tratado. Y me encontré justamente, y claramente no es una casualidad en estos días, esa misma regla es de diferentes religiones. En el hinduismo, todo lo que debes hacer lo encontrarás en esto. No hacer nada a los demás que te haría daño si te lo hacen a ti. Eso es desde el hinduismo. Desde el budismo, no ofendas a los demás como no querrás ser ofendido. Desde el taoísmo, los éxitos de tu vecino y sus pérdidas serán para ti como si fueran tuyos. Desde el confucianismo, ¿hay alguna regla que uno debe seguir toda la vida? Sí, la regla de la bondad gentil. Lo que no deseamos que nos hagan, no lo hacemos a otros. Desde el judaísmo, lo que no deseas para ti mismo, no lo desearás a tu vecino. Esta es toda la ley. El resto es solo un comentario. Eso está en el Talmud Shabbat. En el cristianismo, en todo haz a los demás lo que quisieras que te hagan a ti, porque esto resume la ley y los profetas. Mateo 7:12. Y en el islamismo, ninguno de ustedes será verdadero creyente a menos que deseen para su hermano lo mismo que desean para sí mismos. Mire, diferentes religiones, incluso dioses, y todos coinciden en cómo yo trato al otro, en que en la medida de la caridad y de la verdadera compasión está atravesada por mi relación con el otro. De hecho, me hace memoria en este momento cuando me formaba como coach, el Julio Laya nos decía, no soy yo sin ti, no soy yo sin ti. Y es eso, no puedo ser yo sin... ¡Ay! Tengo un gato al lado de la ventana. ¡Ay, Ya jue- llegó compañía. mira! Pues, ¿usted qué hace allí? Les quiero mostrar, es un segundo piso. Ah, se fue. Ay, se fue. ¡Ay, Jesús, me asustó! No soy yo sin ti. Me parece una cosa preciosísima y es la invitación a qué tan compasivo realmente yo soy, pero también qué tan compasivo soy conmigo mismo, porque a veces somos muy buenos para cuidar a los otros y para ser amables y amorosos con los otros y somos súper difíciles con nosotros mismos y nos juzgamos muy duro y nos exigimos más de la cuenta. Y se nos olvida que el Señor no nos juzga, entonces ¿por qué nosotros nos juzgamos o por qué juzgamos al otro? Con la vara que midáis seremos medidos. ¿Con qué vara yo me estoy midiendo y con qué vara estoy midiendo a los otros y juzgando a los otros y enjuiciando a los otros? Y en últimas, la ley y los profetas se resumen: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser y al prójimo como a sí mismo. Puede que yo no me sepa los 10 mandamientos, pero si yo amo al otro, no hay manera que lo lastime y cumplo los 10 mandamientos, que si uno va y los lee, todos, bueno, los primeros tienen que ver con Dios directamente y los otros tienen que ver con el otro. No soy yo sin ti, no soy yo sin ti.
No sé si alguno quiera comentar algo o interpelar. ¿Qué le dijo este capítulo? Obviamente los micrófonos están abiertos y apertura total o apertura al silencio que respetaremos, por supuesto. Mientras tanto yo me sirvo cafecito. Bueno, dado el silencio, vámonos con el capítulo número 10. Este me encanta. Mensajes que desde el cielo le dieron otra mirada de la vida. Estos son una serie de mensajes recibidos a través de un instrumento de un grupo de oración carismático. Para contextos, si de pronto alguno no lo tiene, yo soy católica, pero católica carismática. La iglesia carismática nace más o menos en los años 60, es una corriente de la iglesia católica autorizada por el Vaticano. Y básicamente es una corriente donde los dones y carismas del Espíritu de Dios pues son avalados, recibidos, invitados. Digamos que en línea con la tradición católica ortodoxa y tradicional son los alegres y fiesteros y los que cantamos en la misa y los que alabamos con las manos, que ahora ya se ve, digamos, un poquito más frecuentemente en una iglesia tradicional, pero esto antes solo sucedía con los carismáticos. Entonces, desde esa perspectiva, pues para mí es normal, común, cotidiano, personas que tengan don de lenguas, que tengan don de visión, que tengan don de revelación, que tengan don de sanación, don de profecía, que el mismo sacerdote en medio de la Eucaristía tenga revelación o lenguas. Es decir, que se den las manifestaciones que están en los hechos de los apóstoles. Esto no es que estemos diciendo que no sea bíblico, es absolutamente bíblico, están hechos de los apóstoles. De hecho, se dice que el Evangelio del Espíritu Santo es hechos de los apóstoles, porque es donde se revela y donde se da la primera manifestación de un don del Espíritu Santo, que es Pentecostés, cuando todos los apóstoles reciben el don de lenguas a través de Pentecostés. Entonces, cuando hablo de oración carismática, estoy hablando de grupos de oración desde la perspectiva carismática. Entonces, por lo general, había manifestaciones, había revelación, había lenguas, había locución interior, a veces había liberación, sanación, en fin, había pues un poco de estas cosas. Y es interesante plantearlo porque, digamos, si uno nunca ha estado en una experiencia de estas, es como medio loco, como que alguien empieza a hablar en un idioma extraño, pues si nunca te ha pasado, tú dices, wow, ¿qué pasó aquí? Pero claramente cuando son las lenguas del Espíritu de Dios, pues hay una paz infinita, hay una sensación de tranquilidad maravillosa y se siente pues un gozo increíble. Vi que Carolina levantó la mano, no sé si es porque tiene una pregunta. Sí, dame un momento, ya te pregunto. Entonces, continúo con la oración. El Señor enseñaba sobre la importancia de la prueba y la bendición que trae superarla. Recordó que todo sucede para bien de los que le aman. Eso está en Romanos 8:28. Pedía que no se perdiera la vida eterna por el solo deseo de adquirir posesiones o estatus, pues los verdaderos tesoros no son para este mundo. Y quiero enfatizar en este punto. ¿Cuánto nos metemos en una carrera sin sentido por adquirir bienes? Que se los come la polilla, dice la palabra, y no por ganar los tesoros que nos van a dar la vida eterna. Y ahí sí, como diría el coloquial adagio, al que le caiga el guante, que se lo chante, porque necesitamos los tesoros de la vida eterna, no los de este mundo. Yo puedo ser aquí multimillonaria, que se me dice tesoros para el cielo, ese dinero pues se perdió, a plática perdió. Y cuando me encuentre con el Señor, pues no voy a tener tesoros del cielo que mostrarle. Una amiga mía que quiero mucho me decía que cuando hacemos obras para el Señor, cuando hacemos obras de bien y cuando estamos en línea con su misión, es como si la paga, perdónenme la expresión de paga, fueran monedas de oro. Es como si empezáramos a acumular monedas de oro. Y entonces, claro, es como cuando uno se va a mudar definitivamente a un lugar. Ella me hacía esta analogía que me parecía muy bella y me decía, pues, ¿cuántas monedas tienes de oro?
¿Cuántas buenas obras hiciste? ¿Cuánto bien hiciste? Ah, no, pues tengo muchas monedas de oro. Ok, entonces puedes tener un palacio y estar muy cerca del trono de Dios. ¿Cuántas monedas de oro tienes? No, pues poquiticas. Ok, pues no te va a faltar nada, pero no vas a estar tan cerca del trono de Dios y vas a tener una casa modesta. Es decir, es como la corona de la gloria, ¿no? De la que habla el libro del Apocalipsis. Los que, y yo me incluyo, pues, porque yo declaro que voy para el cielo. Los que vamos para la presencia del Padre, pues imagínate, ya solo están en la presencia del Padre. Pero pues si uno se compara con todo respeto a un apóstol, pues el apóstol está ahí, es vecino, o sea, está al ladito. ¿Por qué? Pues porque sus obras le dieron ese beneficio, le dieron esa gracia, le dieron ese regalo. ¿Dónde quiero yo estar? ¿En el pueblito lejano o en la presencia de Dios misma? Ah, no, yo sí quiero estar al lado de Dios, yo sí quiero estar sintiéndole los pasos. Entonces, ¿cuáles son mis obras? Por eso, ¿cuáles son mis tesoros? Porque donde está el corazón está el tesoro. Si mi tesoro está acumular, no es bueno ni es malo en sí mismo en esta tierra, pero si mi tesoro está acumular, no estoy haciendo un mérito para la vida eterna, a menos que mi acumular sea para servir, porque también es cierto que puedo servir y ayudar mucho más teniendo dinero que desde la escasez. Puedo hacer mucho más bien. Pero ¿para qué son mis tesoros? No, yo acumulo para mí, para mí, para mí, para mí, para mí, para mí, para mí. No, pues tal vez allí no está el camino. Carito, ¿cuál es tu pregunta? Sí, Glory, mi pregunta, bueno, eran dos cosas, sino que estaba terminando de hacer estiramiento y no podía coger el celular. Em, la primera, que en referencia al comentario de la sección pasada, que decías no soy yo sin ti, que quería, no sé si tenga algo que ver, pero quería compartir que cuando yo empecé como a sentir más cerca la relación con Dios, fue un día que escuché que decías, tienes que ver a Dios en los ojos del otro, ¿sí? En la otra persona. Y entonces ahí fue cuando yo empecé, cada vez que veía a alguien, yo decía, ay, Dios también está. Y eso me abrió a mí como un panorama diferente al concepto que yo traía pues, de lo que me han formado en el colegio, primero. Y segundo, ahorita que tú hablabas de los carismáticos, en mi cabeza existía que los que hacen alabanza son los cristianos. Mm, mm. También Se los- los católicos carismáticos. Ahora en la Iglesia Católica tradicional, y lo pongo así para poderlo ejemplificar, no por ser peyorativa, en la Iglesia Católica tradicional, dependiendo del sacerdote, porque es muy desde el sacerdote, tú ya encuentras que hay música en vivo y hay cantante y el mismo sacerdote alza las manos y convoca a la gente a que alabe. Depende del sacerdote en la iglesia tradicional católica. En la iglesia sí, carismática, sí o sí, hay brinco, hay alabanza, hay exposición, hay de todo, pues. En los hermanos cristianos, ellos sí tienen muy claro, a diferencia de nosotros, la importancia de la alabanza. Entonces, por lo general, bueno, yo no soy experta y no quisiera ser errática en mi apreciación, pero por lo general lo que sé y percibo es que siempre hay alabanza. En un culto cristiano siempre hay alabanza, porque es que es la apertura. Y la palabra lo dice, entrad a mis atrios con alabanza. Lo que pasa es que como no leemos la palabra, los católicos no somos tan juiciosos como los cristianos, que además me parecen unas divisiones complicadísimas y necias, pero así somos en este mundo. Ellos sí la tienen clarísima, porque es que es bíblico, porque ellos sí estudian Biblia, ellos sí saben de Biblia a diferencia de nosotros. En eso sí, mis respetos, y son muy juiciosos en estudiar la palabra. Y la palabra lo dice, ¿dónde? No me acuerdo, perdónenme, pero lo dice clarísimo, entrad a mis atrios con alabanza. ¿Y uno cómo entra a la misa? Con todo no, respeto. En qué pena otro esa mundo, hora y media. hablando bobadas o chismoseando con el que va ahí, uy, qué tal esta, qué tal cosa, porque es, ay, ve el gato otra vez. Eso somos nosotros. ¿Cómo entran Sí, ellos a su templo? En alabanza. Y tú pasas y escuchas, porque es que no es que yo conozca mucho, si he ido 2, no he ido 3 veces a un culto cristiano, porque no ha sido mi tradición de fe, no es bueno ni es malo.
pero uno pasa y los escucha, y además unas canciones buenísimas y unos grupos deliciosísimos que uno dice, ay, eso como suena delicioso. Y los ve danzando, que esa es otra cosa que me parece a mí espectacular, que pasa en la Iglesia Católica Carismática. Hay ministerio de danza y parece que levitan. Es una cosa que uno dice, wow, yo no sé cómo es que van, yo no sé cómo es que danzan, pero eso es como si levitaran, porque ese es un don. La alabanza a través de la danza es un don. Vaya usted a bailar a ver si le sale el paso que ellos hacen, no le sale, porque eso es un don. Y es don de alabanza a través del carisma de la danza. Y es bellísimo porque de verdad parece como que yo no sé, como que no pisan el suelo, ¿no? Yo no sé explicar eso. Y uno lo ve en la iglesia carismática, en la católica carismática y por supuesto lo ve en los cultos cristianos. No sé otras tradiciones, no sé los bautistas, no sé los testigos de Jehová, bueno, todas estas otras iglesias, no sé cómo sea, Jenny, si tienes ahí que nos puedas como contribuir, porque opino desde mi poco conocimiento, pero los católicos carismáticos somos brinconcitos, Gracias. alzamos manos y todo. Dale, mi Jenny. Pues en la iglesia cristiana sí, evidentemente. Nosotros hay sí una hora de adoración, ¿Ves? iniciando un Imagínate. culto, bueno, un servicio, porque ya no le decimos culto, un servicio puede durar 2 horas y media, 3 horas, de las cuales la primera hora, hora y media es alabanza. De hecho está clasificado así, hay adoración y alabanza. Ujú. Cuando entramos en adoración, son las canciones, por decirlo así, tranquilas, ¿sí? Están literal para que mi espíritu se derrame, para que me conecte, se cierra los ojos y todo lo demás. Y el otro, la alabanza, sí, pues es el movidito. Ahí es Como, donde está el brinco. sí, por lo menos yo me acuerdo de llevarme la pandereta, bueno, igual tengo la pandereta, y entonces en mi casa igual, pues danzo y bailo con la pandereta. ¿Cuál exactamente? Así como, sé que está por allá en Salmos, así como lo decías, entrar a mi casa Con alabanza. Por entrada a con. mis atrios, dice el texto. A mis atrios. Aparte que independientemente, porque bueno, Sí lo yo también encuentro. respeto el tema de eso que el hombre se inventó para separarse a sí mismo en el tema de la divinidad, pero, pero sí de verdad es preparar la atmósfera para el encuentro con él. La atmósfera se transforma si antes de ponernos a orar o a leer su palabra, bailamos, danzamos, cantamos, bueno, nos regocijamos en él. Por eso también está el texto donde dice, el gozo del Señor es mi fortaleza. Ujú. Y bueno, si yo encuentro gozo y se arrancó el día, el otro día conversaba con alguien de Cuenca, con Laurita, y ella decía que de verdad, que su deleite era empezar el día bailando y cantando. Entonces, bueno, pero a lo que preguntaba, sí, Gloria, en la Pentecostal también gran parte del tiempo hacen, o sea, canta, no solo adoran, alaban, sino Ujú. que danzan, porque es Ah, vital el danzar, y hay porque ese sí no ministerio sabe. para Ok. danzar, Ah, ok. hay ministerio para danzar, y también lo que tú decías, pues esa fue una de las cosas profundas, hay como tal sí, una capacitación ministerial. Hoy en día, pues ahora que tú lo mencionas, por el lado carismático de la Iglesia Católica, pero también en el tradicional lo había, lo que pasa creo que la forma es distinta, pues están los grupos de oración como tal, Mm, pero por lo menos en la iglesia cristiana sí es vital que te adentres en el conocimiento de la la palabra, palabra. entonces hay estudio bíblico, ¿cuál escuela? Se llama así, escuela ministerial, donde tú vas y un tema y eso dura 2 meses y pasas a otro y pues da una mirada distinta y un sentir distinto. Sí, en la Iglesia Católica hay, digamos, enseñanza bíblica, pero no tiene la fuerza que tiene en la Iglesia Cristiana. Eso es así. Y es una gran falencia porque no estamos aprendiendo, no nos estamos alimentando de la palabra, sino solamente en el momento de la Eucaristía, cuando el sacerdote se hacen las lecturas. Y obviamente no es lo mismo que adentrarse en la palabra. Encontré un pedazo de un salmo, es el 33, dice himno a la providencia, está al principio, dice aclamad con júbilo justos a Yahvé, que la alabanza es propia de hombres rectos. Dad gracias a Yahvé con la cítara,
tocad con el arpa de 10 cuerdas, cantadle un cántico nuevo, acompañad la música con aclamaciones. Salmo 33. Pues recta es la palabra de Yahvé, su obra toda fundada en la verdad. Él ama la justicia y el derecho, del amor de Yahvé está llena la tierra. Por la palabra de Yahvé fueron hechos los cielos, por el aliento de su boca todos sus ejércitos. Él recoge como un dique las aguas del mar, mete en depósitos los océanos. Tema a Yahvé la tierra entera, tiemblen ante él los habitantes del orbe, pues él habló y así fue, él lo mandó y se hizo. Yahvé frustra el plan de las naciones, hace vanos los proyectos de los pueblos, pero el plan de Yahvé subsiste para siempre, sus decisiones de generación en generación. Feliz la nación cuyo Dios es Yahvé, el pueblo que escogió para sí como heredad. Yahvé observa de lo alto del cielo, ve a todos los seres humanos desde el lugar de su trono, mira a todos los habitantes de la tierra. Él, que modela el corazón de cada uno y repara en todas tus acciones. No se salva el rey por su gran ejército, ni el guerrero escapa por su enorme fuerza. Vana cosa el caballo para la victoria, ni con todo su vigor puede salvar. Los ojos de Yahvé sobre sus adeptos, sobre los que esperan en su amor, para librar su vida de la muerte y mantenerlos en tiempo de penuria. Esperamos anhelantes a Yahvé, Él es nuestra ayuda y nuestro escudo. En Él nos alegramos de corazón, y en su santo nombre confiamos. Que tu amor, Yahvé, nos acompañe, tal como lo esperamos de ti. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Entonces a cantar, a alabar, a alzar las manos, a brinconear, a tocar la pandereta, no sé, por donde sea el llamado. Y cante aunque no canten, aquí no es concurso. ¿Ves? Este gato sigue por acá, está muy acomodado a mi techo. Cante aunque no cante, el Señor no está haciendo un concurso de voces afinadas, ni tenores, ni sopranos. Créanme que a él no le importa. Yo canto bien desafinado y me encanta cuando canto. Y me pasa mucho, y está en el libro, no me acuerdo en qué parte del libro, yo canto mucho en el carro, como nadie me oye. Y canto a pulmón herido y a veces termino llorando, ¿no? Como del gozo. Y pues si voy solita, entonces nadie me va a dar cuenta que estoy cual loca ahí a pulmón herido y desafinada. Al Señor le encanta la alabanza. Como sea para ti alabarlo. Puede que alabarlo sea entrar en ese espacio de silencio, puede que alabarlo sea alzar las manos. Hay un texto muy bello de cómo se evitaba una guerra sosteniendo las manos del profeta, ¿no? Pero no me acuerdo en este momento cuál texto es. Y bajaba las manos del profeta y perdían. Entonces había personas sosteniéndole los brazos. Yo no sé si tú te acuerdas con cuál texto es. Y mientras él tenía los brazos en alto, iban la guerra ganando. Mientras el profeta alababa al Señor y daba honra al Señor, la guerra iba victoriosa. Bajaban los brazos y empezaban a perder. Entonces tuvieron que ponerle personas alrededor a sostenerle los brazos. Eso dice mucho de la alabanza, pues. ¿Qué más explicación que esa? Aparte está la otra, mi Gloria. Sí, creo que era Josué. Josué le sostenía los brazos a Moisés. Josué le sostenía los brazos a Moisés. Nosotros mencionábamos esta y es, mira, cuando estamos en una situación de angustia, entonces imagínate que nos estamos ahogando, cancelado, cancelado, cancelado. Pero si estuviéramos en medio del océano, en una situación desesperante, usted lo que menos va a ser tener los brazos aquí abajo. ¿Usted cómo está? Sube. Está así. Exactamente. Entonces decía, ven en esa actitud. O sea, si yo estoy clamando, dice en Jeremías 3:33, clama a mí que yo te responderé y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces, ese clamar no es así quietito, no, ese clamar es que tú levantas los brazos. Desde ahí, desde ahí. Pero te digo, bueno, yo cuando comencé en la iglesia cristiana, ay, a mí me parecía terrible. Yo me acuerdo, yo decía, no, yo voy, pues yo no voy a levantar los brazos, no, ¿qué tal? Entonces era como muy tímida, así, muy de así, muy y de leía allá en la pantalla. Ya luego, porque el Espíritu Santo hace la obra imparitablemente, Ujú. entonces ya luego había pasado alguna otra catarsis o situación en mi vida, entonces ya levantaba la manito, pero aquí así, Hasta el hombro, hasta el hombro. así hasta luego. Y como que la de al lado no me viera, eso era muy chistoso.
Ya luego entendí que afuera no había nada que ver, que yo no tenía por qué estar chismeando y mirando qué pasaba con el otro. Si se caía, si no se caía, si era tocado, si no era tocado, si lloraba, si no lloraba. No, que el tema era conmigo. Entonces ya me disponía y ya. Y yo no sé, de verdad, poco a poco fui subiendo hasta que ya luego sí no había que parar a mis manos, pero así, gradual, Así gradual. es, porque además si uno se avergüenza de él, él se avergonzará de nosotros. Sí, o sea, yo quería como que levantar las manos, pero ay, ¿quién me estará mirando? Bueno, después me di cuenta que todo pasaba por mi cabeza, que, no, que yo iba a lo que iba. Y ya luego cuando me dispuse, entonces sí, claro, los momentos en que doblaba rodilla y dejaba que mis lágrimas salieran, o sea, me reconcilié con mis lágrimas, porque esa era la otra, el pensar de que yo lloro, pero que la gente no me vea. Entonces Mm, lloraba solo en mí. Cuando después comprendí y entendí, bueno, él me hizo saber a través de su presencia que es el momento maravilloso en la adoración de Paul Wilbert lo dice, cuando entrar al lugar santísimo es como entro, con qué disposición entro. Entonces entró descalza, entró diciéndole, mira, aquí estoy. Y era divino, divino pensar y sentirlo más que nada. Ahí sí doblaba rodilla y era, ahí sí la niña diciendo, aquí estoy. Me haces recordar de esa canción, vamos a ver si la encuentro, que es así, yo vengo al lugar más santo. Eh, A través del Cordero de Dios. vamos a ver si lo... O sea, lo tengo, pero no me acuerdo es cómo se llama. No, ponle así las iniciales, Gloria, que ahí te sale. Bendito. Tu El, nombre es santo. ¿Tu nombre es santo? Sí, ¿Dónde estás tu gran nombre? Tu nombre. Tu nombre es... No, no me aparece así. Porque te es que lo lo voy a estoy enviar. buscando en mi... Lo estoy buscando en mi iTunes, porque yo tengo Ahí todo. lo tienes en tu WhatsApp. Ya miro. Ah, video no disponible. Tu nombre es santo. Gracias. Que es muy bello. No, no está. No está así con ese nombre en el iTunes y no abrió el archivo y por respeto a todos, después si lo encuentro lo ponemos. Continuemos la Vale. lectura. Además les recordaba que siempre sus propósitos prevalecen. Invitaba a reconocer el dolor del pasado y los efectos en el presente, a reconocer el error y perdonar. Les decía que es necesario confrontarse a sí mismos como manera verdadera de crecer. Y dijo, no soy un Dios excluyente. Invitaba a pensar cada uno si realmente le había dado a Dios el control pleno de su vida. Además, recordó que debían ser sal y luz para el mundo y que nunca perdieran de vista que debían ser lo primero en sus hogares. Vosotros sois la sal de la tierra, mas si la sal se desvirtúa, ¿con qué se la salará? Ya no sirve para nada más que para ser tirada afuera y pisoteada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. No puede ocultarse una ciudad situada en la cima de un monte, ni tampoco se enciende una lámpara para ponerla debajo del celemín, sino en el candelero, para que alumbre a todos los que están en la casa. Brilla así vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y alaben a vuestro Padre que está en los cielos. Mateo 5, capítulo del 13 al 14. Y luego dejó esta pregunta. Cuando le decimos a Dios que nos perdone, ¿nos hemos mirado a nosotros mismos qué tanto hemos perdonado? Porque yo amo a todos mis hijos, lo que no amo es el pecado. Ver Juan 16, 25 al 28. Invitaba a pensar que Dios siempre tiene el control, porque ni una hoja de un árbol se mueve sin su voluntad.
Te invito a escuchar la hermosa canción Dios siempre tiene el control, de Samuel Hernández. A veces buscamos soluciones lejanas y complejas, cuando Él empieza por lo cotidiano, por nuestras actitudes y nuestros comportamientos, los mismos que son producto de lo que hay en nuestro corazón. Por eso, hacer la tarea de conocernos es parte esencial de las condiciones, a mi modo de ver, necesarias para hacer posible el crecimiento espiritual. Tuvo que pasar mucho tiempo para comprender el camino que él me invitó a hacer a través de la espiritualidad ignaciana y mi formación como coach. Sobre esto nos dice la palabra: por sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Proverbios 4:23. Y aquí nos hacen referencia a nuestros pensamientos, emociones, sentimientos, imaginaciones, meditaciones y modo de percibir. ¿Qué tan conscientes somos de la naturaleza de nuestros pensamientos, sentimientos y emociones? ¿Hacia dónde se inclina nuestro corazón? ¿A la luz o a la oscuridad? Déjeme decirle qué pensó. A la luz, por supuesto. Y le diré, con todo respeto, yo también lo pensaba. Y de hecho, me ufanaba de ser buena. Hasta que me di la pela de entrar en mi corazón. Y lo sigo haciendo. Me apoyo para esto en la oración del Salmo 139. Y debo reconocer que no todo es luz. Peor aún, mucho en mí no era ni es digno de mostrar. Lo invito a leer el texto, que también es confrontador. Como piensa una persona dentro de sí, así es ella. Proverbios 23:7. Somos lo que pensamos y sentimos, y es muy importante hacer conciencia de esto. El Señor Jesús dijo: Lo que realmente contamina al hombre es lo que sale de él, porque de dentro, del corazón de los hombres, salen las intenciones malas, fornicaciones, robos, asesinatos, adulterios, avaricias, maldades, fraude, libertinaje, envidia, injuria, insolencia, insensatez. Todas estas perversidades salen de dentro y contaminan al hombre. Marcos capítulo 7, del 20 al 23. Aquí quiero compartirle que no me fue suficiente semejante sacudida con mi experiencia con Guillermo. Me demoré mucho, y mucho es mucho, en entender varias de las cosas que él me permitía conocer, y creo que aún apenas estoy entendiendo otras tantas. En algunos casos le habló de años. Tuve que pasar por otras experiencias de casi muerte, sumándolas todas, por lo menos de las que soy consciente, desde que fue niña hasta hoy han sido unas 7, para empezar a conectar muchos puntos y comenzar con mi propio proceso personal de conversión. Como contexto, quiero compartirle un poco más sobre San Ignacio, a quien ya he mencionado, uno de los más grandes místicos de la Iglesia Católica. Fue el fundador de la Compañía de Jesús. Los sacerdotes que pertenecen a esta congregación religiosa se llaman jesuitas. Nuestro actual Papa Francisco es jesuita. A partir de su vivencia personal siendo laico, Íñigo, es decir, San Ignacio, como era su nombre de cuna, nos dejó uno de sus más hermosos legados, los ejercicios espirituales. Por este nombre de ejercicios espirituales, ¿sigue, Jenny? Se entiende todo modo de examinar la conciencia, de meditar, de contemplar, de orar vocal y mental, y de otras espirituales operaciones, según que en adelante se dirá. De la misma manera, todo modo de preparar y disponer el ánima para quitar de sí todas las afecciones desordenadas, y después de quitadas, para buscar y hallar la voluntad divina en la disposición de su vida para la salud del ánima. Se llaman ejercicios espirituales, tomado del Padre Antonio Betancourt para seguir el camino del peregrino. El Dios del cielo y de la tierra me había anunciado varios años atrás, tal vez unos 5 años antes de llegar a la Universidad Javeriana, un trabajo muy especial donde me pondrían a trabajar mucho para Él y donde además tendría mucha bendición. Lejos de comprender a qué se referían, fueron pasando los años hasta que me pasó lo que relataré a continuación. Nuevamente los puntos se conectan. De estudiante universitaria, yo estudié en la Universidad del Valle, universidad pública. Soñé con estudiar en la Pontificia Universidad Javeriana, y no solo estudiar, también trabajar en dicha universidad. Pero la situación económica no fue la más solvente cuando recién egresé del colegio, por lo que pensar en hacer mi pregrado o un posgrado en esa universidad era medio utópico. Sin embargo, el deseo siempre estuvo ahí. Con el tiempo comprendí que, aunque a veces no creamos, Él sí nos escucha, siempre lo hace. O Él mismo pone esas semillas en el corazón, de lo que definimos como sueños, los cuales a la larga son parte de sus propósitos. Estudiar para mí siempre ha sido un placer y lo sigue siendo.
Y en mis metas personales estaba hacer un MBA, una maestría en administración de empresas. Un día de tantos entré a la página de la Javeriana y así como si fuera para mí, había un banner que decía, nuevo, MBA en la Javeriana. Recuerdo que sentí una gran emoción, que luego se volvió frustración cuando vi el costo, para ese momento, año 2008, 24 millones de pesos. Y en ese tiempo en mi vida el ámbito laboral no estaba estable, lo que me hacía desistir de la posibilidad de ingresar. Era casada en ese tiempo, mi esposo me dijo de ese tiempo, deja de hacer cuentas mentales, preséntate, empecemos por saber si pasas y ya veremos cómo resolver lo económico. Y así fue, me presenté y quedé. Y de manera, a mi modo de ver, milagrosa, me otorgaron un crédito por nada menos que 9 millones de pesos, que era lo que tenía que pasar para empezar primer semestre, y esto incluía la nivelación para los que no éramos administradores de profesión de base. Entonces, imagínense, yo no tenía empleo, de entrada me tocaba conseguirme 9 millones de pesos, no 3 ni 5, no 9. Bueno, todo es perfecto. Todo lo relacionado con pagar la maestría fue un regalo de Dios. Sería muy extenso resaltar todas las peripecias, no pocas, y las cosas que pasaron para hacerlo posible. Pero le puedo decir que hasta hacer ese MBA era parte de un plan que tendría que ver con lo que le voy a compartir. Cuando en el corazón y mente del Padre hay un propósito, todo confluye para que esto se dé. Lo sé, lo he vivido y no tengo la más mínima duda. Él es el Dios de los cómo. Para eso es Dios. Solo necesitamos creerle, buscar su voluntad y ser felices. Sin yo saberlo, en medio de los 32 estudiantes que éramos de la segunda cohorte de la maestría, estudiaba quien sería posteriormente mi jefe en la universidad. Mientras cursábamos la maestría, él con otros 2 reconocidos médicos que estaban en lo que hoy es la Facultad de Ciencias de la Salud, con su primer programa en medicina. Terminando la maestría en el año 2009, él fue nombrado decano. Hasta aquí, como que eso no tenía nada que ver conmigo. Pasaron unos meses y el señor decano me llamó para invitarme a participar en unos grupos de discusión que organizaban como parte del proceso de la construcción de los sílabos de las asignaturas de la nueva carrera. Honrada con la invitación, accedí a llevar, como él me indicó, la hoja de vida a la universidad. Y mi sorpresa fue que la llevada de la hoja de vida en realidad era una entrevista de trabajo. La naciente Facultad de Ciencias de la Salud había tenido la fortuna de iniciar con el apoyo de la secretaria de facultad, que para contexto sencillo es secretaria académica, esa es la denominación del cargo en Javeriana, de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, pero esta persona había sido nombrada como decana del medio universitario de su facultad de origen, lo que hacía necesario que la Facultad de Ciencias de la Salud nombrara en propiedad a su nuevo secretario de facultad. Y ahí estaba yo, en una entrevista para lo que sería el cumplimiento de una promesa del Señor, pues realmente en lo laboral y personal debo darle mi gratitud eterna al Padre Celestial, a quien fue mi jefe, el doctor Villamizar, y a la Pontificia Universidad Javeriana de Cali. Porque mi vida tuvo un antes y un después de esta institución. Este ha sido otro hito de mi historia. La entrevista la realizó quien ejerció como la primera secretaria de Facultad de Ciencias de la Salud. La misma fue fluida, casi como si nos conociéramos de tiempo atrás. Y al final de la entrevista, y esa frase nunca la olvidaré, ella me dijo: yo soy Clara como mi nombre, y para mí tú eres la mejor candidata, pero yo no decido. Esperemos que el doctor Pedro te entreviste y ya veremos qué pasa. Hoy, pasados todos estos años, tengo la dicha de que seamos buenas amigas y cómplices de proyectos personales. Y ha sido muy divertida esa relación. Efectivamente pasó y pasó mucho. Entre esa entrevista y la entrevista con el decano tuve una vigilia de oración. La vigilia fue un domingo y la entrevista era el martes siguiente, o sea, la entrevista con el decano. Estando en esa vigilia me dijeron: el Señor te va a regalar un mensaje a través de su palabra. Abre la Biblia. Y me salió lo siguiente. Habla mi amado y me dice: levántate, amor mío, hermosa mía, y vente. Cuando escucho el disco de la hermana Glinda, Levántate, amada mía, comprenderá que lo siento como si fuera para mí y para nadie más en el mundo. Esto no con una postura ególatra o de superioridad. Todo lo contrario, es la majestad de sus promesas y la sencillez de su amor que toca a cada uno de sus hijos de manera especial. Mira, ha pasado el invierno, las lluvias cesaron, se han ido. La tierra se cubre de flores, llega la estación de las canciones. Ya se oye el arrullo de la tórtola por toda nuestra tierra. Depuntan yemas en la higuera, las viñas en cierne perfumean. Anímate, amor mío, hermosa mía, y ven.
Paloma mía, escondida en las grietas de la roca, en los huecos escarpados, déjame ver tu figura. Deja que escuche tu voz, porque es muy dulce tu voz y atractiva tu figura. Cantares 2, del 10 al 15. En este momento solo pensé que era un bello texto, pero el instrumento del Señor que dirigía la oración me dijo, gloria a Dios, es un anuncio de cambios, es un anuncio de bendición, vienen cosas muy buenas para usted. Yo estaba en medio del proceso de selección, fue imposible que mi corazón no saltara de gozo. Recuerdo que mi mente le pedía al Señor que no me dejara ilusionar si no era lo que pensaba. Pasó la oración y llegó el día de la entrevista. Cuando iba para la Facultad de Ciencias de la Salud, su primer sede fue en la Casa de las Ceibas, en una casa campestre adaptada para oficinas, ubicado en el extremo final de la universidad. Hoy es la sede de otra unidad y hoy ya creo que no existe la casa. Empecé a sentir como viviendo la escena del Cantar de los Cantares. La tierra se cubre de flores, llega la estación de las canciones, se oye el arrullo de la tórtola por toda nuestra tierra. Por el sendero que caminaba había un arroyo, y todavía existe ese arroyo. Muchas flores y diversos pájaros que estaban emitiendo sus hermosas melodías. Solo pensaba, ¿es posible que estén los pájaros y las flores? Señor, ¿qué me quieres decir? El camino era largo. De la entrada principal a la casa, a marcha pausada, se tomaba uno de 10 a 15 minutos. La universidad es bastante grande. Aproximadamente. Además, en ese entonces no estaba el sendero que hoy llega hasta la casa. O sea, que era tierrita, era atravesar el pastico. Luego de un cariñoso saludo, la entrevista tuvo toda la formalidad. De hecho, fue larga y minuciosa. El doctor Villamizar me hizo una pregunta y mi respuesta salió de manera tan espontánea que aún pienso cómo le dije eso. Me preguntó, ¿qué piensas de trabajar aquí? ¿Por qué el cargo debería ser para ti? Y sin meditar mi respuesta le dije, para mí sería una gran oportunidad. Siempre he querido trabajar en la Javeriana. Realmente, si la voluntad de Dios es que yo esté aquí, pues así será. Imagínese la respuesta tan apropiada para una entrevista, ¿no? Hubo un silencio que para mí fue mortorio, porque pensé que la había embarrado. Qué bruta, ¿cómo le digo eso? De tal vez un minuto. Él se quedó en silencio como un minuto. Yo dije, ay, la embarré. Me tiré la entrevista. Al final me la tiré. Él me miró a los ojos y me dijo, pues la voluntad de Dios es que estés aquí porque el empleo es tuyo. Créame. Y me pasa. Que aún hoy escribiendo esta línea se me aguan los ojos. Algo pasó ahí, no sé bien qué, pero fue para mí una cosa casi mística. Luego del anuncio los dos quedamos como perplejos y fue una cosa rarísima, fue como si hubiera entrado, no sé, como si se hubiera detenido el tiempo, fue una cosa rara. Yo no sé qué tanto lo percibió él, pero yo sí lo percibí. El doctor se levantó, me abrazó y me dijo con mucho cariño, un cariño que sigo agradeciendo, respetando y valorando profundamente. Me alegra mucho que seas tú, ya verás que haremos un gran equipo. Nos despedimos, quedamos en los temas protocolarios típicos relacionados con documentos y trámite de vinculación. Cuando iba para mi casa no podía creer lo que había pasado. Me sentía como en un sueño, por la manera como se dio todo, por lo que implicaría este cambio a nivel personal y profesional, lo que significaba económicamente, pues prácticamente se doblaban para ese momento mis ingresos y pasaba a tener un contrato formal con prestaciones legales, a diferencia de la vinculación que tenía como contratista para el momento. Ese instante es y será muy memorable para mí. Todo esto lo comparto para poder retornar al cómo descubro los ejercicios espirituales de San Ignacio, pues el que hubiera ingresado a trabajar en esa institución de la Compañía de Jesús me regaló la oportunidad de conocer la espiritualidad ignaciana, y esto ha sido para mí una gran bendición. Muchas de las revelaciones que Él me ha permitido han sido resultado de los ejercicios espirituales y además debo confesarle la posibilidad de migrar de una vida con perspectiva religiosa a una vida con perspectiva espiritual. En buena medida, esto se los debo a los jesuitas y su espiritualidad. En algún momento el Señor me decía que es una espiritualidad muy bella, que ayuda realmente al crecimiento del espíritu. Esa misma claridad frente a lo que es la espiritualidad que propuso San Ignacio, la vemos reflejada hoy en el regalo de nuestro actual Papa Francisco, que nos ha retornado a puntos claves de mensajes del Señor como la humildad y la misericordia, por mencionar solo dos aspectos. Adicionalmente a los ejercicios espirituales, he tenido la oportunidad de participar en varias actividades de crecimiento espiritual y personal en la Casa de Encuentro de Santa María de los Farallones de los Jesuitas, eso es en Cali, con el Padre Julio Jiménez, que ya hoy está en Bucaramanga, está en otra sede, a quien le tengo profunda gratitud y cariño. Le mencionaré algunas de las actividades que recomiendo ampliamente. Enneagrama al estilo de los jesuitas, martes ignacianos, encuentro ignaciano en Manizales, este es anual, Travesía Javier 1 y 2, peregrinaje ignaciano. Todos me han dado otra perspectiva de Dios, de la comunión con Él, incluso de la vida misma. Dios es multipropósito, me ha dado
mucho al trabajar para la Compañía de Jesús. También he podido hacer para él algunas cosas desde lo espiritual, pues la necesidad de Dios es muy grande y así que más en los jóvenes de esta generación. Las promesas de Dios se cumplen siempre, porque Él es fiel. Y ese empleo a mí me lo anunciaron, pero mucho tiempo, tanto que yo decía, pero pues a verlo, pues, porque yo no lo veo. Yo en una situación económica bien difícil. Y contratista, pues que uno tiene contrato 4 meses, no tiene después, y todo lo que implica ser contratista. Y era muy impresionante porque imagínense, yo recibo esa revelación un domingo con ese texto bíblico del Cantar de los Cantares y al martes yo me sentía viviendo el Cantar de los Cantares, en el trayecto con los pájaros, el arroyo, o sea, era una cosa indescriptible. Y yo de verdad pues, ya no trabajo en la Universidad Javeriana desde hace más de un año, pero tengo una profunda gratitud en todos los sentidos y de verdad que fue la universidad a través de los ejercicios espirituales y de la espiritualidad de San Ignacio que me permitió migrar de ser una mujer totalmente religiosa, que me causó mucho daño y también a las personas que amaba porque estos fanatismos religiosos no son por allí, o mi experiencia es que por allí no es. A tener una espiritualidad diferente, más ecuménica, más sosegada, más de conexión y haciendo alusión a la palabra de Dios, menos de ley y más de compasión y amor, y más de escuchar lo que realmente el Señor quería que yo hiciera y no lo que me decía la tradición y la norma que yo tenía que hacer. Y ha sido pues de los regalos más bellos, lo recomiendo muchísimo. Si algún día tienen la oportunidad de hacer ejercicios espirituales, son en silencio. De entrada el reto es que hay que cerrar la boquita porque el silencio exterior ayuda al silencio interior. Hay de 3 días o de 10 días. El de 10 días para mí fue un regalo inigualable y hay de un mes. En ese sí no fui capaz de hacerlo, además porque pues no era tan sencillo, en ese tiempo era casada y mis hijos eran más pequeños, pues tomarse un mes desconectado porque sin celulares, sin nada, o sea, tú te vas un mes en silencio. Entonces, bueno, ya un mes era más complejo para ese momento. Tal vez hoy me encantaría hacer eso, o sea, desconectarme un mes completa y totalmente. Hablas 2 veces, 20 minutos en la mañana con el acompañante y 20 minutos en la tarde. El resto del tiempo estás en silencio y sin conexión, nada de wifi, nada. O sea, estás en silencio. Es una experiencia de verdad muy, muy reveladora, muy, muy reveladora. Y muchos textos, sobre todo los que vienen más adelante de las contemplaciones, que el Señor me regaló unas contemplaciones muy bellas, que era ver las escenas del Evangelio, y fue en los ejercicios. No, yo no recuerdo haber tenido tanta conexión o tan profunda o tanto tiempo como cuando estuve haciendo ejercicios espirituales. De 3 días hice 2 o 3 veces, ya no lo recuerdo, y de 10 días hice solamente una vez. No sé si quieran preguntar algo sobre eso. Y sé que son abiertos a la comunidad, pues no hay que ser colaborador o estudiante de la universidad para tener acceso a estas posibilidades. Es estar atento a la oferta, ¿no? Que hace o la misma universidad o la Casa Santa María de los Farallones. No sé si haya alguna pregunta o comentario. Hoy está en modo entidad y silencio. Porque con eso terminaríamos la lectura de hoy, quedando pendientes para iniciar en la siguiente conversación con el capítulo 11. Mensajes del cielo. Wow, ese capítulo es precioso. Modestia aparte. No me estoy echando flores, el capítulo es muy bonito. Entonces, mis queridas hermanas en Cristo, no hay comentario, no hay pregunta, no hay observación, no hay chiste, ¿no? ¿Y Jenny, algo que adicionar? No, te quería preguntar sobre, normalmente
en los retiros, los ejercicios espirituales que mencionas, que dices que hablabas 20 minutos con el acompañante y el resto del tiempo, ¿cómo te guían en los Te ejercicios? dan unas ¿O guías. te pasa? Sí, te pasan cada día, digamos, siempre hay oración en la mañana, hay Eucaristía en algún momento, ya depende del sacerdote si la hace a mediodía o finalizando la tarde. Hay unos momentos como de instrucción grupal y el resto del tiempo te entregan una guía. Y tú debes tener un cuaderno. Por eso para mí fue tan revelador, porque como yo escucho y me dictan, y como todo era a través y la guía está basada en la palabra de Dios, ¿no? Entonces tú tienes tu cuaderno donde tienes que apuntar las mociones del espíritu, como todo eso que te sale, y te da de todo. A mí incluso en uno de los días me dio una diarrea, y yo decía, Dios mío, bendito, ¿esto qué fue? Imagínate lo fuerte todo lo que te mueve, que me dio una diarrea, y no era la comida, porque la comida además de deliciosa es súper sana y es súper balanceada, pero me dio una diarrea y yo decía, ay Dios mío, qué horror, porque mueve muchísimo. Y entonces tú compartes con el acompañante esa reflexión, eso que tú sentiste, viviste, lo que te pasó con el texto, la oración que hayas hecho, tu reflexión interior, y te dan la siguiente guía, la de la tarde. Y así cada día. Entonces tienes dos guías, una en la mañana, una en la tarde, y cada conversación es sobre el trabajo interior en la guía, que Con son el acompañante nomás. con el Mm. acompañante nada más, solamente. Y no cambias de acompañante. O sea, si te asignan es un laico o un sacerdote. Puede ser obviamente un laico muy entrenado o un sacerdote igualmente entrenado en el acompañamiento, porque eso es todo no sé si se ha atrevido a decir que ministerio, pero sí es como todo un carisma dentro de los jesuitas, el acompañamiento espiritual. O sea, lo entrenan a uno para eso, para ser acompañante. Entonces, desde que te llegas, digamos, a la casa o al sitio del retiro, porque lo hacen allí o en Villasís, por acá en Jamundí, te asignan a Pepito. Entonces tú sabes que Pepito es tu acompañante y Pepito siempre te dice, por darte un ejemplo, a las 9 de la mañana y a las 3 de la tarde. Porque obviamente en el resto de tiempo está acompañando 3, 4 personas más. Entonces tú ya tienes tu agenda, que a tal hora en la mañana tienes tu acompañamiento y a tal hora en la tarde. Que a tal hora es la Eucaristía, que la cena es de tal hora a tal hora. Si tú no llegaste, te la perdiste. Lo mismo que los desayunos, lo mismo que las meriendas, todo tiene, o sea, todo es muy organizadito. Uno tiene que ser muy organizado internamente para pues, llegar a las comidas a la hora que es. Y en el comedor es una cosa muy bella, porque en el comedor nadie habla. Uno se habla con los ojos, ¿no? Sí, uno sonríe y como, sí, es bonito, digamos, cómo aprendemos a comunicarnos sin la voz, porque todos llegamos al comedor y como que todo el mundo hace la seña de, ¿cómo estás? Bien, ok, ¿necesitas algo? No, estoy bien, tal. Y uno hace la seña por decirte algo, pásame la ensalada, pero nadie habla. O sea, es una cosa muy bella que todo el mundo asume el compromiso, o por lo menos así lo viví yo, del silencio. Porque que yo haga silencio además ayuda a tu silencio. No te contribuyo si te hablo, si te pongo, te saco de tu espacio de meditación. Entonces es muy, muy bonito. ¿Y les dejan reloj? Sí, claro, porque si no te pierden, ¿cómo llegas? Aunque en el caso del padre Julio, él usaba campana. Él avisaba las cosas con campana. Mm. Y por lo menos yo sin reloj, no, pues no me despierto. El padre Julio, él toca el acordeón, entonces él lo desperta a uno a las 6 de la mañana caminando por toda la casa con el acordeón. Una cosa bellísima, pero ese es el padre Julio. Retiro con otro sacerdote, pues no hay acordeón y le toca a uno ser muy juicioso con el reloj. El padre Julio porque canta y canta precioso y toca el acordeón. Entonces él salía por toda la casa y así nos despertaba a todos. Imagínate la belleza, ¿no? Despertaba uno con el acordeón a las 6 de la mañana. Él es un ser muy bello. El Señor le siga concediendo muchos más años de vida. Ahora está en Bucaramanga. Dirige un centro de los jesuitas de espiritualidad, pero en Bucaramanga. Él fue mi acompañante espiritual, de hecho, por muchos años. Es un hombre muy, muy ungido, muy, muy ungido, muy bello y muy conocedor de la espiritualidad de Ignacio. Sus homilías son preciosísimas. Es una cosa maravillosa. Mm. Es Gracias, Nicolás. recomendado, súper recomendado. De verdad que es un spa espiritual. Sí. Y en Santa María de los Farallones tú tienes tu habitación
pues el que yo conozco aquí en Cali, tú tienes tu habitación con tu baño, tu mesita de trabajo y la comida es exquisita. O sea, eso es una muy buena inversión. Debe estar alrededor de los 10 días, más o menos de 1.000.000 de pesos. Pero es que ponte a ver, es un hotel con todo, con 3 comidas y 2 refrigerios. De verdad que es una muy, muy bella inversión. Y es un spa para el alma. Es una cosa, yo no sé, yo digo que para mí eso fue un regalo del cielo. Tener la experiencia en los ejercicios espirituales fue del cielo. Entonces, muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Hoy hemos hablado de todo un poquito. Hemos aprendido que para el Señor la misericordia es el otro. No soy yo sin ti. Y cómo finalmente expreso mi amor a Dios a través de expresar mi amor a los otros. Lo que hagáis con estos pequeños lo haréis conmigo. Entonces, que el Señor nos conceda la gracia de ver más allá de lo visible, de poder ver a cada uno de las personas que nos encontramos, ver un Cristo en ellas y tratarlas con el mismo amor, respeto y honorabilidad que trataríamos al mismo Jesús si nos lo encontráramos en la calle o en algún espacio o en cualquier lugar. Que el Señor nos conceda esa gracia a través de su Santo Espíritu, que el Señor siga avivando el fuego de su amor y de su unción en nuestros corazones, que el Señor nos envíe su Santo Espíritu y sus santos ángeles para protegernos y cuidarnos de todo mal y peligro, que el Señor nos bendiga y nos guarde, que el Señor nos muestre su rostro y tenga misericordia de nosotros, vuelva al Señor su rostro, nos conceda la paz y nos bendiga con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, nos vemos dentro de 8 días.